Fede, muchísimas gracias. En un ratito volvemos igual con más información. Dale. Tenemos Bueno, más. vamos a presentar a una invitada. Yo quiero que la muestren directamente, porque hoy cuando leí esta noticia, le dije al productor, vamos a llamarla, Sí. a invitarla. Carla Ortiz es la bomba sexy de Bolivia que se infiltró en Siria para mostrar el dolor de la guerra. Carla, gracias por estar con nosotros y presentate vos. Muchas gracias. Solamente en Argentina me dan ese título, ¿viste? La bomba sexy. No, muchísimas gracias. Sí, soy boliviana, vivo hace más de 15 años en Los Ángeles, tengo una carrera en Hollywood y he estado no solamente como conductora, pero también he estado iniciando mi carrera de productora y ahora mismo he estado haciendo mi ópera prima como directora, dirigiendo mi primera película que también he estado produciendo en Siria. Ajá. He estado ya los últimos 8 meses del 2016. Y esta es la noticia, porque viajaste a Siria para hacer un documental. Exacto, y he estado los últimos 10 días decisivos de Alepo, de la liberación de Alepo, mientras las noticias del occidente decían que Alepo se estaba quemando y estaba en toda la destrucción. Me convertí en uno de los más bien el único testigo civil que no era periodista o que no era activista, que presenció y tengo filmaciones reales en mi celular y para el documental de lo que realmente presencié. Entonces, ¿qué es lo que viste, Carla? Mira, es importante entender antes que nada que cuando nosotros escuchamos sobre Siria o Yemen, pensamos que son países que están siempre en constante conflicto. Por ejemplo, este momento era uno de los momentos que me habían sacado en el frente de guerra, cuando estaban tratando de liberar a las personas que estaban pasando del este de Alepo al oeste de Alepo. Y muchas de las personas decían que los estaban matando a los civiles y eso era mentira. Ahora, ¿esto lo estás filmando? ¿Esto lo filmas vos? Sí, yo estaba con el celular prendido y ni siquiera me había dado cuenta. Y se escuchan las detonaciones, ¿eh? Estaba exactamente a 10 metros del frente de guerra, o sea, no estaba a 50 ni 100 metros, estaba a 10 metros. Y en realidad una de las cosas que sucedió era precisamente eso, que los francotiradores, a toda la gente que quería cruzar a zona segura para poder salir de la zona rebelde, los francotiradores les disparaban a ellos. Entonces el gobierno sirio respondía de vuelta para que puedan salir y puedan crear ese pasaje seguro. Claro. Pero en realidad lo que estaban haciendo, muchos los medios occidentales estaban cubriendo noticias de supuestamente activistas que estaban en el este de Alepo. Ajá. Pero yo estaba en el este de Alepo y no había cobertura de internet. No había, era mentira. Todos esos tweets eran mentira porque yo... ¿Y mentira de quién? Viste que había el tuit de esta niña que supuestamente estaba tuiteando desde el este de Alepo, habían otros activistas que son pro rebeldes, por supuesto que existen rebeldes, pero hay 47 grupos, de estos 47 grupos rebeldes, básicamente cerca de, seguramente 42 son grupos terroristas. Entonces vos estás realmente luchando esta guerra contra terroristas, contra ISIS, Al-Nusra, son, no sé, un sinfín de nombres. Y en realidad esta gente lo único que quería era cruzar a zona segura, no porque amen a Bashar al-Assad, porque necesitaban dejar de ver gente que estaba cortando cuellos. Estamos hablando de Alepo, una de las ciudades más grandes de Siria. Allí hay un conflicto bélico. ¿Y te dio miedo estando ahí? Por supuesto que un momento te da miedo porque las explosiones son cada segundo. No solamente estás viendo ataques terroristas, pero estás viendo una confrontación constante. Ahora que Alepo está seguro, por ejemplo, la parte de Palmira ayer ha sido destruida y vos sabes que es uno de los monumentos históricos más importantes de la humanidad. Entonces ya había sido liberada, no sé si te acuerdas, por los rusos, que todo el mundo los había felicitado, pero ahora ISIS ha tomado de vuelta. Por ejemplo, toda la gente que yo he estado entrevistando en junio, julio, en Tedmur y en Palmira, la mitad de esas familias las han matado hace 2, 3 días. Entonces me mandaban mensajes las hijas o las madres contándome de las hijas que se habían muerto. Entonces tenemos el silencio del occidente. Se ha vuelto cómplice. Nosotros como argentinos, yo soy de Bolivia, bolivianos, etcétera, nos sentimos muy lejanos a esta realidad, ¿me entiendes? Y hemos abandonado, hemos dejado de cubrir estas noticias. ¿Por qué no está la destrucción de Alepo, por ejemplo, en todo en el frente, en la primera plana? Porque es algo que nos concierne a todos nosotros. ¿Cómo te propusiste? ¿Cuándo fue el día que dijiste, reflexionaste y te propusiste ir? Cuando me di cuenta que la mujer siria en realidad representaba ese pequeñísimo porcentaje en el Medio Oriente que tenía la decisión y libertad de cubrirse o no, y que tenía el derecho de educación.
y que yo como mujer del occidente tenía que apoyar a estas mujeres y poder hacer valer sus derechos y que el mundo se entere. Por eso el documental que se llama Voz de Siria cubre realmente a las mujeres desde el frente de guerra. Porque imagínate que la educación nunca ha cerrado en estos 6 años de guerra y las madres le ponen la mochila a los niñitos de 6 años para que vayan a la escuela. Y cuando vos les dices, pero no te da miedo que mueran en un enfrentamiento si está siendo atacado ahorita la universidad y la escuela, y ellas te dicen, prefiero 100 veces que mi niño muera recibiendo una educación que con miedo adentro del sótano. Eso no lo voy a permitir. Toda la fortaleza de estos seres. Esto te lo dicen las mujeres sirias. Claro, las madres, las mujeres sirias, y ellas además son las que han estado liderizando el país, porque imagínate que tienes cerca del 60% de los varones que están luchando en la guerra. Hoy en día vas a las universidades y cerca del 65 al 75% son mujeres las que están estudiando. ¿Quiénes van a llevar adelante y van a sacar adelante el país si es que se puede reconstruir? Son las mujeres. Nosotros, a quienes tenemos que apoyar, que son mujeres que todavía tienen estos derechos dentro de lo que nosotros en el occidente, de acuerdo a nuestra democracia, llamamos dictadura, pero es un gobierno laico que protege a las minorías, que protege además a nosotros, a los cristianos. Ahora ISIS se está poniendo en bolsas de basura y aquí dice no tocar un cristiano. Carla, ¿vos por qué considerás que estas noticias no llegan a la primera plana o que Occidente hace la vista gorda? Primero porque pensamos que son casos sin resolver, casos perdidos, pensamos que son países que siempre estuvieron en conflicto y por ejemplo el caso de Siria es un país que era muy educado y que tenía mucha calma social. Segundo porque la mecánica de la prensa occidental grande, de las grandes cadenas transnacionales y cadenas se han ocupado de crear también una propaganda que beneficia los intereses políticos y económicos de las grandes potencias, donde nosotros no tenemos acceso. Entonces, si supuestamente en los Estados Unidos no tienen acceso a un corresponsal de prensa, ¿cómo va a poder tener Argentina o Bolivia? ¿O cómo lo va a poder tener México? Entonces, confiamos en las noticias que nos replican las grandes multinacionales. Entonces, necesitamos buscar un poquitito más de noticia alternativa, pero sobre todo nos tiene que importar la parte humana. ¿Ves que estamos hablando de la dignidad humana? Hoy, ahora, ayer solamente en Yemen se han, en una hora se han tirado 35 bombas, además son armas químicas. Tienes en este momento 15 millones de niños que no tienen acceso a medicina ni alimentos. No solamente la situación es terrible y no está en las noticias, precisamente por esta tu humanidad no te permite verlas, prefieres no verlas. Entonces preferimos no mirar, pero esos horrores no están tan lejos de nosotros. Creemos que no nos va a llegar. Carla, ¿te pasó que tuviste que escapar de un episodio violento? Todo el tiempo. Contanos un peligro extremo todo el tiempo. Estás en medio de la guerra, por ejemplo, cuando llegamos a Latakia, nos dijeron que era el lugar que era más seguro porque es donde está la base militar de Rusia. Cuando llegamos cerca más o menos de las 7 de la mañana, se movió todo el hotel, escuchamos una explosión muy grande a 50 kilómetros, imagínate lo lejos que estaba, habían explotado toda una estación el día del examen nacional, donde habían cerca, en esa estación de autobuses, 230 niños y estudiantes, y luego explotaron un hospital. Entonces, no solamente que vi, pero fui inmediatamente después de la explosión, a pesar de que no me dejaban entrar. Después que yo denuncié esto en Facebook, me estuvieron persiguiendo y tuve que salir del país y perderme, no sé, 1 mes o 2 meses, porque varias de las personas que denunciaron estas cosas, después los mataron. Por eso la gente dejó de ser corresponsal de guerra en esta zona. ¿Vos tuviste que escapar rápidamente? Yo tuve que escapar. En otra ocasión me tomaron presa. Por ejemplo, ahora mi salida de Alepo fue una de las salidas para mí más conmovedoras y la razón por la que he decidido poder ir a los medios de prensa y contar esta parte de la verdad, porque cuando yo había estado en estos días decisivos y yo estaba subiendo a mi Instagram o a mi Twitter, cuando llegaba al hotel, espérate, es mentira lo que están diciendo, aquí no hay matanza, están tratando de salvar a las personas, la gente está feliz de poder entrar a una zona segura. Habían dicho que había una orden de secuestro para mí, habían bloqueado los caminos de Alepo a Homs. Homs es la ciudad fantasma que destruyeron hace 2 años. Y te puedo decir que entraron cerca de 16 niños, entre 13,
y 19 años adentro de la van donde yo estaba yendo. Pusieron a mi equipo de filmación en el auto de atrás y en el de adelante, rompieron las ventanas, sacaron las escopetas por afuera y dieron, y así crucé. Y solamente por eso estoy con vida ahora. Tuve que acostarme en el piso, y lo único que me decían era: estoy dando el pecho por vos, lo hemos dado. Lo único que te pedimos es que digas la verdad. Ahora, tu historia es impresionante, ¿eh? Ahora, ¿cómo ingresaste? ¿Cómo ingresaste? ¿Cómo fue que te permitieron de por sí ya estar con tu equipo de filmación, llegar a tierra en plena guerra? ¿Cómo hiciste? Soy ciudadana americana, Sí. Entonces complica mucho más las cosas, Claro. porque Estados Unidos comparte la OTAN y viste que han estado apoyando a la parte rebelde y se ha perdido quiénes son todo este conflicto. Tuve que esperar en Beirut cerca de 15, 16 días para que me puedan dar la visa, y tuve que cruzar la frontera de Beirut a Damasco. Vos blanqueaste que ibas a hacer un documental. Claro, yo dije que iba a hacer Todo. un documental y todo, pero al principio, por ejemplo, había explotado un taxi. El taxi que iba delante de mí explotó a 15 metros de mí. Entonces me tomaron prisionera cerca de 4 o 5 horas. Yo no hablaba nada del idioma porque pensaron que yo tenía algo que ver con ese ataque terrorista. Entonces, son historias como estas que vas a todo segundo, y cada vez que te pasa una dices: salí de esta, tengo que poder cubrir un poquito más, tengo que poder lograr un poco más. Y al principio, por supuesto, el mismo régimen de Siria está cuidadoso de qué es lo que vas a contar, porque se han contado varias de las mentiras. Existen propagandas de todos los lados, cubriendo también diferentes tipos de intereses. He logrado ganarme la confianza de la gente, y ha sido así que he recorrido 75% del país. ¿Y fuiste premiada por la ONU, tengo entendido? Sí, también... por este documental. Sí, me invitaron a Marrakech a la reunión de la COP22. Hice la presentación de la película y cómo podemos empoderar a la mujer, conociendo un poquitito de este tipo de historias, y me entregaron el premio solamente de la charla y los trailers, etcétera, de la película. Entonces, siento que es algo que nos incumbe a todos, y creo que deberíamos dejar un poquitito a veces nuestro egoísmo de nuestros problemas políticos y económicos de nuestra propia nación, y mirar un poco más allá, porque al final los problemas humanos son de todos nosotros. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados tal vez a recordar cuando se podían enviar corresponsales de guerra, colegas nuestros que han ido a cubrir la guerra de Israel, sin más, de hecho, por el 2004-2003, pero además también estamos acostumbrados a que la información que llega, como bien vos decías, no la podemos verificar porque no tenemos acceso a fuentes. Y al no tener el acceso a las fuentes, vos no podés dar una información porque sí, plantarla en un sitio de internet, o bien comunicarlo, porque sería una irresponsabilidad. Bueno, esa responsabilidad la hemos estado realizando en Claro. todo el occidente, hemos estado repitiendo todo esto, y en nuestra desesperación, al final hemos terminado protegiendo y apoyando al otro lado de esta guerra. Hemos estado empoderando mucho más a los rebeldes moderados. Vos sabés que en una guerra lo primero que desaparece son los moderados. Y en este momento nadie está defendiendo aquí la posición de Bashar al-Assad, del régimen, o la posición, ¿me entiendes?, de los Sí, rebeldes. no Es hablamos la de política, gente de claro. Siria. No puedes hablar de política. Entonces, ¿quiénes están luchando contra el terrorismo en este momento? Lamentablemente, nos guste o no, es el ejército sirio y Rusia. Pero es terrible. ¿Cómo tiene que parar esto? Tiene que parar la venta de armas, tienen que parar los bombardeos, porque al final siempre los únicos afectados son los niños, son los hospitales, son las escuelas, y el problema se está haciendo mucho más grande. Y al final tenemos que pensar también: ¿quiénes van a ser estos niños que llevan viendo guerra durante 6 años? ¿Cómo se van a curar psicológicamente? ¿Viste Carla, menores en guerra? ¿Viste menores en las guerras? He visto como... Sí. Tranquila. No hay problema, Toma agua, no hay si problema, querés. no hay problema. Toma agua, te damos tiempo. La historia de Carla Ortiz, quien viajó a Siria, a la ciudad más grande, Alepo, Sí. allí a cubrir prácticamente este conflicto bélico. Ella viajó, estuvo en riesgo su vida y está dando su testimonio en C5N, aquí en Remix de Noticias. Te agradecemos por estar con nosotros. No, muchas gracias. Es que están preparando a niños de 4 años para matar gente. Los están preparando, y este es una bomba de tiempo, porque no va a terminar en el Medio Oriente.
Si Rusia está apoyando no es solamente porque le caiga bien o piense, es que ellos saben que al primer país que van a atacar los terroristas va a ser a Rusia. ¿Quiénes son las personas que vos viste que están, o que vos sabés que están preparando estas criaturas de 4 años? ¿A quién hay que identificar, diríamos? ISIS y al-Nusra. He estado con 3 niños que me ha contado uno de ellos que ha tenido que matar a su hermanito para salvar a su madre y a su hermana. Y ha tenido que formarse en las líneas de al-Nusra para poder salvar a su familia. Y me dice, he tenido que matar mucha gente. Al-Nusra es básicamente el frente que se divide de ISIS. Cuando Al-Qaeda termina en Irak, sale un nuevo Estado Islámico para Siria, que es ISIS, que entra y toma todo el norte de la parte de Alepo, y en la parte del centro de Alepo se forman estos nuevos movimientos, que es Al-Nusra, que son los que básicamente esclavizan al ejército sirio, el Free Syrian Army, que dicen que era los desertores del ejército sirio, pero se los comen. Y entonces a esto todo el resto de los terroristas empiezan también a masacrar a los kurdos, que ahora los kurdos empiezan también a luchar contra ellos. Es tan complicada esta problemática que al final lo que hacían era reclutar a la gente, a los niños. Y en este momento, como vos estás viendo, si vos googleas, vas a ver que ISIS en este momento ha reclutado a cerca de 2.000 niños entre 4 y 7 años, y están empezando a hacer matar primero a sus familiares para que les enseñen a sentir la sangre fría. Carla, ¿nos puedes recordar algún diálogo con alguna mujer siria que mantuviste? ¿Cuál es su preocupación? ¿Qué te dicen? Sorprendentemente la mujer siria es muy fuerte y el sirio es muy fuerte. Ellos dicen que nada los va a destruir, y si es que tiene que derramarse la última gota de sangre para poder salvar a su país del terrorismo, la van a derramar. Es por eso que esta guerra ha tardado 6 años, y no como en Libia e Irak, que se ha terminado en 2 o 3 años. Lo más hermoso que he escuchado de las mujeres sirias es que precisamente el arma más importante que tienen sus hijos es la educación, y que el arma más importante que ellas van a apoyar para que sus hijos puedan tener es la libertad de elección. Y ellas te dicen, ustedes del occidente me están ofreciendo una democracia que va a obligar a mi hija a ir cubierta, porque si este presidente sale del poder, va a entrar un wahabista de Islam extremo, donde nunca más una mujer va a poder aprender a leer y a escribir, y se va a tener que tapar la cabeza. Si mi hija tiene que taparse la cabeza y no va a tener derecho a decidir su educación, y yo ya no voy a poder ser amiga de cristianos, yo no quiero esa democracia. Allí estamos viendo imágenes. Mira, Abigail, estas, bueno, sos vos, ¿no, Carla? Estas son imágenes tuyas propias. Exactamente. Esta, por ejemplo, era la celebración del este de Alepo, de la gente que estaba celebrando con el Army, agradeciéndoles, y luego los llevaban a estos centros donde los mantenían por lo menos seguros para que no los bombardeen. Y cuando salió, muchos de los secretarios de defensa de varios de los estados decían, yo no veo gente bailando. Y yo estaba mostrando, aquí está la gente bailando. Claro. Así era el paso, así era la evacuación. Velos, la gente está cruzando. O sea, está completamente destruida la ciudad. Sí. Mira, es completamente destruida. Esos tiros que vos escuchas son tiros reales. Ahí están. Entonces, era un libre al fuego todo el tiempo, y la gente tratando de ponerse a resguardo, que aún así corría muchísimo peligro, porque mientras estaba cruzando podía llegar a caerle una bala o una bomba o lo que fuere. Exacto. Acá, por ejemplo, mira, estoy yendo para cuando liberan, para que estos 2 ancianos puedan cruzar la frontera, y ellos me contaron, la señora me decía que tenía 3 días sin haber tomado agua, y lo único que decían primero era, Dios es generoso, Dios es bueno, le agradezco a Dios, estoy segura. Es muy sobrecogedor, es muy difícil de sentirlo, porque además vos dices, estoy en el frente de guerra, ya estoy acá, tengo que hacer algo, tengo que poder mostrar, tengo que poder llegar, y por lo menos llegar a un poquitito de gente para que no me creas a mí lo que te estoy diciendo. Googlea, trata de buscar qué cosa más hay más allá. Pon en internet cuál es la verdad oculta detrás de Siria, cuál es el verdadero interés político, económico, geográfico de esta guerra, porque al final este es el resultado. Un país casi destruido, con una generación que le estás quitando
la elección de... Carla, corregime si es así, la batalla de Alepo fue una confrontación militar en la ciudad más grande de Siria, donde se enfrentaron las Fuerzas Armadas de Siria, apoyadas por Hezbollah, militantes chiíes y Rusia, contra distintos grupos rebeldes que se oponen al gobierno, incluyendo al Ejército Libre de Siria y el Frente Islámico. ¿Esto es la batalla de Alepo? Es verdad, sin embargo, la mayor parte de los rebeldes son extranjeros, no son sirios. Esto es muy importante que la gente entienda. Son infiltrados de los países que vienen del Islam extremo, que están tratando de imponer el Islam fundamentalista. Entonces, por ejemplo, Arabia Saudita y Turquía, muchos de los frentes, yo tengo material de frentes donde preparan a los ejércitos de ISIS y luego los infiltraban hacia adentro. Entonces nosotros en el occidente, y digo nosotros porque soy ciudadana americana, hemos estado por medio de la OTAN apoyando y vendiendo armas a los rebeldes, entregándoles, o sea, además ayudándolos desde la forma de cómo pelear esta guerra, y no sabemos a quién estamos ayudando. Al final se han dado cuenta ahora que se ha disuelto, se ha hecho un caos completo y la mayoría son terroristas. Y esta gente que ha cruzado te dice, ahí toda la gente que estaban ahí eran terroristas, todos mataban a todos, no nos daban comida, no nos daban, han cerrado todos los hospitales. Vos dices, ¿por qué bombardeaban los hospitales? Y la gente de Alepo te dice, porque en estos hospitales no había gente, eran los centros donde estaban los grupos terroristas. Pero entonces yo le creo a la gente, yo no le creo a Bashar al-Assad y no le creo a Putin, y tampoco le creo a Obama, yo le creo lo que me decía la gente cuando estaba cruzando la frontera. Ahora, vos que sos ciudadana americana, ¿cuál es la responsabilidad de Estados Unidos en esta guerra? Yo creo que es urgente hacer una revisión de nuestra política exterior como americanos, así como también de todas las grandes potencias de la Unión Europea. Y creo que la misión de nosotros, los países latinoamericanos, es apoyar dentro de la ONU y tener una presencia real para poder acabar la guerra y que se acaben este negocio político y esta venta de armas, ¿me entiendes? Para enriquecernos más y tener más poder, que a nosotros al final no nos afecta tanto. Yo creo que Estados Unidos se tiene que ocupar más de sus problemas internos y dejar de invertir tanto dinero en estas guerras externas. Ya hemos destruido Irak, hemos destruido Libia, hemos destruido Afganistán, ahora estamos ayudando en los bombardeos de Yemen, porque también le estamos proveyendo de armas a Arabia Saudita, junto con España y con Francia y el Reino Unido. Bueno, pero de todas maneras lo que estamos viendo es que estas grandes potencias internacionales lo que generan es, más allá de vender, de darles las armas o darles las logísticas y ayudarles a cómo generar y cómo mantener esta guerra, que realmente yo creo que todas las guerras son completamente innecesarias y que en realidad es un negocio político-económico para cualquier nación y potencia, pero estamos hablando de eso, estamos hablando de un negocio. Entonces, ¿vos considerás que más allá del mirarse el ombligo, diríamos, en Estados Unidos, o sea, mirar para el interior, habría que dejar de hacer este negocio? ¿Vos crees que con Trump, por ejemplo, va a terminar ese negocio político-económico? Yo espero que pueda haber un pequeño cambio, porque un pequeño cambio va a ser un universo para esta gente. Si puede por lo menos el gobierno de los Estados Unidos reducir en un mínimo porcentaje la influencia de estas armas y bombardeos. Imagínate que han sido más de 22.000 bombas que han caído durante el último periodo de Obama, de la administración de Obama. Entonces, vos dices, espérate, ¿de verdad necesitamos parar esto? ¿Qué tal si tiramos 10.000 bombas? ¿Y qué tal si el próximo año tiramos 5.000? Carla, vos fuiste de... Claro, ir acortando, pero no terminar el comercio, porque diríamos. Como se revisa, viste, el poder no va a estar en Trump, no es como nuestros países. Existe una legalidad en su constitución donde el Congreso tiene una gran parte de decisiones, así como el Pentágono, y probablemente no le van a dejar hacer todos los cambios que él quiere. Pero un pequeño cambio y participación real de la gente que se movilice para mayor paz creo que puede cambiar. Carla, Perdón, pero que eso no pasaba con Obama porque no había lugar en el Congreso ni tampoco, o sea, no había lugar en el Parlamento, muchísimo menos en el Pentágono que con la gestión de Obama. El problema, creo yo, y la crítica, en realidad, la única crítica una de las grandes críticas que tiene Obama es su política exterior.
porque ha sido, la mayor parte de sus falencias ha sido ahí. Él es un presidente muy querido, muy aceptado. Sin embargo, durante su tiempo de gobierno ha habido mucho más bombardeos y más destrucciones y más guerras que en los últimos 16 años. Entonces, eso está en internet, no lo estoy diciendo yo, y está bueno, en según algunos números, algunas encuestas internacionales, Obama se fue con el 60% de aprobación. No, sin duda, tiene una gran aprobación del pueblo, pero ¿por qué? Porque ha creado todos estos apoyos supuestamente para la gente que estábamos esperando, pero que al final tampoco le ha servido tanto a la gente, el Obamacare, el sistema de educación. Sin embargo, es una persona que no es que solamente es políticamente correcto, es una persona que cuando habla te inspira. Sin embargo, su política exterior, te repito, se ha aliado con las personas equivocadas. Al final de cuentas, si él se hubiese enfocado realmente en destruir ISIS no hubiese durado ni siquiera un año, pero el gobierno de Obama y de Hillary Clinton, cuando estaba como secretaria de gobierno, estaban más interesados en bajar a Bashar al-Assad y perseguir también a Putin, más que en terminar y exterminar a ISIS. ¿Qué te genera como ciudadana estadounidense? Claro está que vos votaste por un cambio, por tu análisis que hacemos en tu discurso. ¿Qué te genera esperanza, Donald Trump? Más, te voy a decir algo, el tema yo no creo que es tanto sobre el tema de los votos, yo creo que es el movimiento completo que ha pasado en Estados Unidos. Necesitamos un cambio en nuestra economía también y necesitamos la revisión en nuestra política exterior. Quiero creer que podemos hacerlo porque ahora Estados Unidos tiene al frente a un tipo que es muy difícil de que te guste y que te caiga bien, pero al final de cuentas, gracias a Dios, no es un político. Entonces, tal vez pueda tomar algunas decisiones desde otro punto de vista y no tratando de caerle bien a uno o al otro. Entonces, lamentablemente, viste, estás en ese punto de inflexión, como lo decía anoche, donde estamos. La Constitución, lo escogido es el presidente de Estados Unidos. Yo quiero darle mi apoyo y quiero tener la fe de que haya un cambio, y también quiero invitar a que todo el mundo lo ponga en el ojo del huracán. No, tiene un gran desafío, hoy lo comentábamos con Abigail. Donald Trump tiene un gran desafío de poder unir a la nación estadounidense. Hay una sociedad completamente dividida, ¿no? Gran parte votó por Hillary y gran parte votó por él, ¿no? Ese es su objetivo, unir a los norteamericanos. Definitivamente, y ojalá tenga la verdadera grandeza de retractarse en los comentarios tan terribles que nos ha causado, y hemos tenido Machistas, un retroceso, no solamente machista, también racista, separatista, ¿me entiendes? Pero dentro de todo eso, porque con los latinoamericanos fue durísimo. Muy duro. Durísimo. Y con las mujeres y con todo esto, su historial. Sin embargo, ¿me entiendes? Ha hablado y ha tocado temas que ningún político hablaba, como por ejemplo decía eso, nosotros hemos gastado $1 trillón en Irak y cerca de 2 billones de dólares en la guerra de Siria y en la guerra protegiendo fronteras que no sabemos de quiénes son esas fronteras, ni siquiera sabemos quiénes son estos rebeldes. ¿Por qué no venimos a solucionar nuestros problemas cuando tenemos miles de millones de personas que han perdido sus casas en los últimos 8 años económicamente, y la clase media está en peligro de extinción también en los Estados Unidos? Entonces, hay temas bien importantes que nos tenemos. Viste que a veces uno tiene que limpiar primero su casa para poder salir afuera, y creo que eso podría ser bueno. Y a veces cuando te ocupas de tus problemas dejas de molestar al vecino. Entonces, si solamente se ocupan los problemas de Estados Unidos y dejamos de molestar al vecino y estar inventándonos guerras para hacernos más poderosos, creo que puede llegar a ser una ganancia. La última de mi parte. ¿Cumpliste tu objetivo viajando a Alepo? Definitivamente. He podido escuchar a la gente, he podido oír de su propia boca su clemencia por paz y por el fin de esta guerra, y por una oportunidad de vida y una oportunidad de esperanza, y eso no tenemos derecho a quitárselo. Gracias, Carla. Y felicitaciones por tu trabajo. Muchísimas gracias a Mucha ustedes. valentía. Bueno, a las 21, 7 minutos con 31 grados 6 décimos de temperatura. Sigue haciendo calor, ¿eh? Sí, sigue haciendo calor. Basta de calor. Bueno, mira que me gusta el verano, pero... No, ya demasiado. Es too much. ¿Hacemos una pausa? Dale, y volvemos.